30 de octubre de 1974. El secretario del sindicato te pidió que vayas a la oficina de Apinta, en Palermo, para preparar el congreso de mañana. No parece gran cosa, la cuestión es asegurarse de que todo esté listo. El tema central, la desafiliación del gremio de la CGT. Una decisión importante, pero algo arriesgada. Porque durante estos años cuestionar estructuras era algo que podía costar caro. Muy caro. El viaje desde Maipú no es largo, pero en el aire se siente algo denso, capaz por la propia humedad de Buenos Aires o el clima político de la época. Una vez en la sede del gremio, otros compañeros ya están ahí. Algunos discuten, otros bromean, todo parece normal. Hasta que se escucha un ruido de la calle. Un auto frena frente del edificio, las puertas se abren de golpe y 3 hombres bajan rápido irrumpiendo en la sede a punta de metralleta. No te da tiempo a responder, solo ves la boca del arma, el brillo metálico, los gritos y después, nada más. Ese día, 30 de octubre de 1974, Carlos Llerena Rosas, ingeniero agrónomo, delegado del INTA y militante del Frente de Izquierda Popular, fue secuestrado por un grupo armado perteneciente a la AAA. Horas más tarde, su cuerpo apareció acribillado en las piletas de Ezeiza. Pero esta historia no termina ahí, porque detrás de esos disparos había algo más grande. Una red de poder, miedo y silencio que comenzaba mucho antes del golpe del 76. Nació en Chuquibamba, un pueblo de la Sierra de Perú, en 1941. De chico, su familia se mudó a Arequipa, donde fue un estudiante sobresaliente. Medalla de oro, diploma al mérito y una curiosidad inmensa que lo definían. Eran de esos chicos que quieren entender cómo funciona todo, la tierra, el agua, la sociedad. A los 17 años llegó a Argentina para estudiar agronomía en La Plata, pero su camino no fue fácil. Las universidades estaban convulsionadas por el debate entre la libre y la laica, y la crisis le obligó a regresar un tiempo a Perú. Allí estudió teatro, una pasión artística que nunca abandonó. Cuando volvió retomó sus estudios y, para sostenerse, trabajó como obrero en los frigoríficos Swift y Armour de Berisso. Entre el humo, el ruido de las máquinas y el olor a metal, aprendió más sobre el país que en cualquier aula. En 1968 se recibió de ingeniero agrónomo y poco después entró al INTA. Era técnico, pero también artista. Fundó grupos teatrales en los pueblos donde trabajaba, como el Chayca en Coronel Dorrego. Su idea era simple y poderosa: llevar cultura, ciencia y conciencia social a los productores rurales. Con el tiempo, esa mirada que mezclaba técnica, arte y justicia lo acercó al Frente de Izquierda Popular, el FIP. Y aunque él y su familia venían de una educación católica conservadora, su hermano José cuenta que en Argentina abrieron los ojos. Mi nombre es José Plutarco Llerena Rosas. Soy peruano, vine a estudiar a Argentina porque en la época que me tocaba entrar a la universidad, mucha gente de Perú nos vinimos para aquí, porque en Perú habían, creo, 4 o 5 universidades y solamente en Lima había ingeniería. Y nosotros queríamos, en mi caso particular, quería estudiar ingeniería y mi hermano Carlos quería estudiar agronomía. Así que nos vinimos aquí, llegamos el 3 de febrero del año 58. Traíamos una impronta de catolicismo, de respetar el statu quo de ese momento en Perú. En ese momento había una lucha muy grande en Argentina entre la libre y la laica. Y ahí nos enfrascamos. En ese momento nosotros estábamos en contra. Éramos tan militantes que teníamos una agrupación que se llamaba Juventudes, una agrupación política. Incluso hacíamos militancia en grupos católicos como los Hijos de María, y que salíamos a tratar de convencer a los compañeros de las provincias que estaban en las pensiones de nuestra idea. Cuando da el golpe a Onganía, empezamos a ver otra realidad. ¿Cuál era esa otra realidad? Que la dictadura esa prohíbe el funcionamiento de los partidos políticos, cierra los locales, ahí se quedan muchas cosas nuestras en el local de la Democracia Cristiana, y la dirigencia de la Democracia Cristiana apoya el golpe de Onganía. Y la juventud nos negamos a apoyarla
y nos separamos del partido, nos fuimos del partido, porque no había otra alternativa que despegarse de eso, porque no podíamos admitirlo. Carlos comenzó a crecer dentro del INTA y del gremio Pinta, donde llegó a ser secretario nacional. Defendía a sus compañeros, discutía con la dirección y sobre todo se negaba a callar. Y ese coraje, en Argentina del 74, era peligroso. Isabel Martínez asumía la presidencia, pero el poder real tenía la dictadura, las Fuerzas Armadas, la policía y la justicia y los altos cargos dentro del gobierno. En esta historia se ve envuelto como el principal comando el ministro de Bienestar Social José López Rega, apodado El Brujo. Desde su ministerio se dirigía a una fuerza parapolicial, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Esta era una red de exterminio financiada con fondos públicos integrados por policías, funcionarios y sindicalistas violentos. Oficialmente trabajaban en oficinas del Estado, extraoficialmente secuestraban, desaparecían, torturaban y mataban. Entre sus operadores estaba Jorge Conti y Carlos Villone, los enlaces de López Rega. Ellos, además de actuar, coordinaban los grupos de acción que ejecutaban los atentados. Uno de esos era el Grupo F, dirigido por Rubén Pascusi, un policía acostumbrado a obedecer órdenes sin preguntar. Entre los hombres que bajaron de aquel auto esa tarde del 30 de octubre estaba Pascusi, Julio Gessi, un joven asesor político de Bienestar Social, y Rodolfo Almirón, ex policía federal, que años más tarde sería detenido en España por los mismos crímenes. También en diversos informes aparecen nombres como el de Norberto Cosani, otro engranaje de la maquinaria de violencia. Todos ellos tenían algo en común: un escritorio en el Ministerio de Bienestar Social. En otras palabras, un sueldo del Estado. Y una misión: eliminar enemigos del orden, subversivos. Mientras tanto, Carlos seguía confiando que en lo imposible era posible. El 30 de octubre, un día antes del Congreso, el secretario del gremio llamó a Carlos. Le pidió que fuera a la sede para preparar los papeles. No lo dudó, era un hombre comprometido, y cayó en la trampa. A las 2:40, un auto frenó frente al edificio de Pinta en Palermo. Bajaron 4 hombres armados, entraron a punta de ametralladora, sin capuchas, sin miedo. Se lo llevaron frente a todos sus colegas. Horas después, su cuerpo apareció acribillado en las piletas de Ezeiza, con 10 impactos de bala y un tiro de gracia detrás de la oreja. Carlos fue asesinado a los 33 años. Fue una de las primeras víctimas extranjeras del terrorismo de Estado en Argentina. Su historia, como la de tantos otros, muestra que la represión no empezó con el golpe del 76. Ya estaba ahí, disfrazada de ministerio, firmada por burócratas y ejecutada por quienes creyeron que matar ideas era posible. Durante décadas, los asesinatos cometidos por la AAA quedaron ocultos entre cajones judiciales, negaciones políticas y silencios cómplices. Sin embargo, con los años, muchos años, esos silencios comenzaron a resquebrajarse, y los nombres detrás del asesinato de Carlos y muchos otros volvieron a aparecer, esta vez en tribunales. José López Rega, ministro de Bienestar Social, creador, financista y jefe político de la AAA. Desde su oficina se emitían órdenes, se pagaban operaciones y se coordinaba la red clandestina. López Rega murió en 1989 a los 72 años. Cuando renunció a su cargo en 1975, escapó de la justicia por más de 10 años hasta que se entregó a voluntad en el 86. Se le dio prisión preventiva, pasaron 3 años y falleció en esas condiciones antes de poder ser condenado por crímenes de lesa humanidad. Todos los expedientes y los sobrevivientes lo señalan como el cerebro del terrorismo de Estado antes del golpe. Jorge Héctor Conti y Carlos Villone. Ambos eran funcionarios del Ministerio de Bienestar Social. Conti periodista y luego yerno de López Rega, Villone su secretario privado y luego ministro interno. Desde sus escritorios se coordinaba qué grupo actuaba, a quién se señalaba, qué operativo se ejecutaba y cuándo. Ellos tejían el puente entre el poder político y los grupos armados. En 2016, Conti, con 74 años, y Villone, con 81, ambos fueron condenados por asociación ilícita, en un fallo histórico que reconoció a la AAA como estructura estatal de exterminio. No fueron juzgados específicamente por el asesinato de Carlos Llerena, pero sí por su rol dentro de la red que lo mató.
Fueron condenados a 4 años de prisión. Con su condena cumplida, habrían salido con 78 y 75 u 86 años de edad, respectivamente. En la actualidad no hay información actualizada que indique si siguen vivos o no. En todo caso, hoy en día tendrían 86 y 91 años cada uno y estarían libres. Julio Gessi, Rubén Pascusi y Norberto Cossani. Este es el grupo que operaba en la calle, el que ponía la cara, las armas y los cuerpos en cada atentado. Fueron los que bajaron del auto en Palermo, los que entraron a punta de metralleta, los que secuestraron a Carlos y a muchos otros. Rubén Pascusi, policía bonaerense, era jefe del denominado Grupo F, una de las células armadas más activas. Julio Gessi, dirigente político, cercano a López Rega, participó personalmente en el operativo. Norberto Cossani, ex cabo de la policía, integraba la red disciplinaria que luego funcionó bajo el mando de Camps durante la dictadura. En 2016 los 3 fueron condenados en el mismo fallo que Conti y Villone, condenados a 4 años cada uno, saliendo en libertad a los 79, 85 y 68 años de edad correspondientemente. Hoy todos ellos sobrevivieron a la cárcel, viven en libertad condicional o directamente libres, y tienen alrededor de 80 años. A pesar de la impunidad parcial, hubo alguien que no se rindió, alguien que decidió que la memoria no iba a quedar debajo de un archivo avejentado. Y ese es José Llerena Rosas, su hermano que convirtió el duelo en obra. En 2003 fundó la Biblioteca Popular Ernesto Guevara, ubicado en el barrio Saboya, en Citibel, en homenaje a Carlos. Un lugar que no solo es un espacio de lectura, es una trinchera cultural. Ahí funcionan programas fines, ollas populares, talleres, se hacen proyecciones, charlas, juegos para chicos y talleres de oficio. La biblioteca mantiene vivo lo que la dictadura quiso apagar: el conocimiento, la organización y la comunidad como herramienta para transformar la realidad. José falleció el 29 de enero de 2025, pero su legado sigue latiendo en cada actividad que se hace ahí dentro. Dejó un espacio que multiplica lo que Carlos sembró. Carlos Llerena Rosas fue un trabajador, un ingeniero y un militante que creía que las ideas valen más cuando se llevan al territorio, que usó su voz para defender a los que no tenían una. Su historia nos recuerda que la dictadura no empieza con tanques en la calle, empieza con silencios, listas y decisiones disfrazadas de trámites. Y también nos recuerda que la militancia no es un discurso, es un acto cotidiano, una responsabilidad con otros, un compromiso que a veces puede costar la vida. A Carlos se la quitaron, pero su nombre sigue en las oficinas del INTA, en los archivos recuperados, en la biblioteca de su hermano y ahora también en este documental. Porque mientras se cuente su historia, lo que intentaron borrar no va a desaparecer. Esta historia no llegó a nosotros por casualidad. Llegó porque alguien la escuchó y no quería que se olvidase cuando ya casi nadie quedaba para contarla. El profesor Gonzalo Bayón, periodista, docente y compañero de la Biblioteca Popular Ernesto Guevara, fue quien grabó la entrevista con José Llerena Rosas. Fue él quien quiso que este testimonio no se perdiera entre papeles viejos, y fue él con quien empezamos a trabajar este documental desde su materia ética y deontología profesional. Gonzalo falleció el 14 de agosto de 2025, José falleció el 29 de enero de 2025, y Carlos fue silenciado hace más de 50 años. Ellos, unidos por la necesidad de que la verdad no desaparezca. Este documental existe porque ellos y muchos otros, de distintas maneras, lo mantuvieron vivo. En memoria de Carlos Llerena Rosas, José Llerena Rosas y Gonzalo Bayón. Gracias por enseñarnos que la memoria se construye entre todos.